Muy buenas tardes con todos, amigos. Una alegría poder estar con ustedes. El Señor bendiga a todos y cada uno. Espero en el Señor puedan estar aquí con nosotros desde ya disfrutando de este hermoso tiempo juntos. Alabamos el nombre de Dios porque nos permite poder estar con ustedes aquí reunidos y es una alegría. Hay algunas personitas que conozco por nombres allí, por caritas, qué alegría tenerlos. Y bueno, como ustedes, algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Angie Sánchez. Soy médico, psicoterapeuta y bueno, este es un tiempo en el que vamos a estar juntos. Fanny, por favor, también la gente quiere escucharte, estamos en este espacio juntas y es lindo poder compartir con ella y con ustedes, amigos, ¿verdad, Fanny? Así es, querida Angie, muy contenta, muy agradecida de poder estar participando junto a ustedes en esta consulta abierta y bueno, contenta por la convocatoria, por las personas que se están conectando en este momento y bueno, esperamos con la ayuda de Dios que pasemos un tiempo en donde podamos compartir información valiosa y donde todos nos retroalimentemos, ¿cierto? Amén, claro que sí, ese es el propósito. Ahora, tal vez ustedes preguntarán, ¿por qué consulta abierta, verdad? ¿Por qué este espacio? Hemos visto una necesidad, vamos a hablar un poquito del propósito en unos minutos, pero antes sabemos que aquí tenemos varios amigos y la mayoría de los que están aquí sabemos que son creyentes, creemos en un Dios maravilloso, ¿verdad? Creador. Así que, Fanny, yo creo que es un bonito momento de poder invitar al principal invitado de estas sesiones. ¿Qué te parece si empezamos contigo en una oración? Amado Señor, queremos darte muchas gracias por permitir conectarnos, por permitir reunirnos en esta jornada, Padre. Padre, queremos aprender de ti, queremos aprender Amén. de tu creación, Señor, y oramos para que tu Santo Espíritu dirija esta reunión, dirija nuestras palabras, Señor, y tú seas con cada uno de los asistentes y con quienes hacen posible, Señor, que esta reunión se pueda realizar. Acompáñanos, Padre, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por esa oración. Y bueno, amigos, vamos entonces aquí antes de dar inicio a este bonito espacio, de poder hablar un poquito del propósito por el que estamos aquí reunidos. Y es que en realidad hemos visto que hay una gran necesidad, más aún en este tiempo donde los problemas de salud mental han ido aumentando. Así que este espacio tiene como propósito educar y orientar a las personas como ustedes, nosotras mismas también, en temas de salud mental desde un enfoque cristiano e integral. Estamos reconociendo en este tiempo que hay una necesidad de conocer la interacción del cuerpo, la mente y el espíritu. Y vamos a hablar un poquito de eso también en esta tarde, en este espacio, ya noche para algunos. Así que deseamos a través de este espacio caminar juntos con los que así deseen unirse con nosotros en la comprensión de estas verdades o verdaderas necesidades que tenemos como seres humanos. Queremos dar dudas e inquietudes, ofrecer también orientación frente a ciertas posturas controversiales en realidad relacionadas con tratamientos y terapias que tanto ahora se enseñan, se realizan, se hablan y la verdad, en muchos casos, por lo menos en la oportunidad que he podido ver personas, traen a confusión, traen a mucha confusión a las personas que tienen ciertas terapias o tratamientos sugeridos. Bueno, también buscamos en este espacio desmitificar ciertas ideas sobre el abordaje especialmente de la salud mental y relacional. Así que vamos a tratar de promover durante estos encuentros que Dios nos permita tener una reflexión equilibrada, ¿sí? Que pueda considerar tanto la fe, la posición de la fe, como los aportes responsables de lo que conocemos como ciencia actualmente. Así que esperemos en el Señor y esperamos en el Señor pueda ser este un espacio de diálogo abierto, agradable, respetuoso y también fundamentado. Para aportar esa claridad, esa esperanza y por supuesto herramientas prácticas para que cada uno de los que estamos aquí podamos vivir una vida saludable, una vida más íntegra, una vida también
llena de gozo, que es la vida que el Señor realmente anhela para cada uno de nosotros. Así que desde ya, bienvenidos a cada uno, una alegría tenerlos nuevamente. Y bueno, vamos a empezar con este espacio no en el que Fanny va a tener unos minutitos para hablar del inicio de un temita. Va a ser muy cortito, después yo voy a tener otro pequeño también espacio para hablar de un temita que es engrane con el que ella va a compartirles. No sin antes mencionarles, están ustedes libres de hacernos sus preguntas, comentarios y a través del chat de Zoom. ¿Sí? Vamos a utilizar el chat de Zoom. Este programa no está siendo transmitido en YouTube o en otros canales, eh, por lo que creemos que también es un espacio un poco más personal, un poco más reservado, tal vez para algunos que quieran allí compartir con nosotros algunas inquietudes y comentarios también. Así que siéntanse libres de hacer ello. Y Fanny, dejo el tiempo contigo para la primera parte de la presentación. Gracias, Angie. Y bueno, completamente de acuerdo contigo. Creo que estos últimos años en lo que es salud mental es un tema que está muy en boga, pero también siento que hay una deuda. Hoy los servicios de salud mental son caros, si bien se ha desmitificado mucho el tema. Ese es uno también de los objetivos por el cual hemos decidido crear este espacio, que sea un espacio abierto en donde las personas puedan aprender. Sabemos que hay mucha información, pero la idea es eso, poner información, digamos, conforme a la palabra de Dios que pueda ayudar, pueda servir a, están asistiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de salud mental, pero queremos hablar de salud mental planteando algunas bases muy sencillas, muy simples y planteando también algunos ejemplos, ¿sí? Hoy podemos encontrar miles de definiciones de lo que es salud mental, pero la verdad es que para entender lo que es la salud mental, primero debemos entender de dónde proviene, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental vamos a hablar del sistema nervioso, evidentemente, ¿cierto? Sabemos que somos seres vivos, hay una biología de por medio, ¿cierto? Y debemos comprender eso. Cuando queremos hablar de salud mental debemos entender qué es nuestro sistema nervioso, cómo está compuesto, ¿cierto? Así es que vamos a partir desde allí, desde nuestra biología, ¿ya? Bueno, nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Como lo conocemos, se puede dividir en dos grandes partes. Primero que todo tenemos el sistema nervioso central, ¿cierto? Que está compuesto por el encéfalo, ¿cierto? Está nuestro cerebro, nuestro cerebelo, ¿cierto? El tronco encefálico y la médula espinal, ¿cierto? Son nombres quizás con los que algunos están familiarizados y han estudiado una carrera de la salud, pero siempre es importante conocer las partes de, digamos, de nuestra constitución anatómica, ¿cierto? Y vemos aquí el sistema central, que es el que controla, ¿ya? Es como el centro de control, ¿cierto? Y por otro lado tenemos nuestro sistema nervioso periférico. ¿De qué está formado este sistema nervioso periférico? Son todas aquellas, vamos a decir, como cables, ¿ya? Son aquellas fibras nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y que nos conectan con cada órgano, con cada parte, digamos, con cada sistema, ¿ya? Entonces tenemos por un lado nuestro sistema de control, ¿cierto? El sistema nervioso central, nuestro sistema periférico, los nervios, los ganglios, ¿cierto? Y este a su vez lo vamos a dividir en dos partes, el sistema nervioso autónomo, que es el encargado, digamos, que funciona solito, ¿cierto? Funciona solo, no tenemos que pensar, no tenemos que razonar, él funciona solo, ¿cierto? Es el que regula los órganos, regula la respiración, regula cómo funciona, digamos, cómo se bombea sangre en el corazón. Ese está autónomo, funciona solo, ¿ya? Y que a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero lo vamos a dejar ahí. Y por otro lado tenemos el sistema somático, que es aquella parte del sistema que nos da la movilidad, ¿cierto? Es el que nosotros podemos comandar de alguna manera
ese es el que nosotros podemos dirigir nuestros movimientos, por ejemplo. Bien, eso es con respecto al sistema nervioso, algo muy cortito para que podamos entender y avanzar, ya para que vamos familiarizándonos poco a poco en el tema. Vamos con la siguiente. Ahora hablamos del sistema nervioso central, ¿cierto? Tenemos el cerebro, ¿cierto? Una maravillosa estructura, ¿cierto? Es la estructura más compleja estudiada jamás por el ser humano. Por lo general, cuando se habla de patología mental, siempre nos referimos al cerebro, pero la verdad es un poco más complejo que eso y hoy lo vamos a ir compartiendo a lo largo de esta presentación. ¿Ya? Importante destacar que en el sistema nervioso ya hay un lenguaje que habla y es un lenguaje químico y eléctrico. ¿Ya? Esa es la forma en cómo dialogan las células, el intercambio de sustancias se hace en un lenguaje químico y eléctrico. ¿Ya? Y las que son, digamos, las células funcionales principales que participan aquí en este lenguaje químico y eléctrico son las famosas neuronas, ¿cierto? Más de alguna vez hemos escuchado en otras presentaciones de salud mental que se habla de la neurona, ¿cierto? Como la unidad básica que forma el sistema nervioso y que se comunican entre sí a través de lo que es la sinapsis, ¿ya? En esta sinapsis hay un intercambio, ¿cierto? Un intercambio de sustancias químicas, ya de elementos químicos, de iones, para decirlo de una forma más técnica, ¿cierto? Pero esto es tremendamente complejo. Para que ustedes se hagan una idea, en una neurona, una simple neurona, puede tener más de 1000 conexiones, ¿ya? En un momento dado. Y existen otro tipo de neuronas, por ejemplo, la neurona o la célula de Purkinje, esa tiene más de 100.000, para que usted se haga una idea, que se conecta con 100.000 otras neuronas en el mismo instante. O sea, estamos hablando de que nuestro cerebro es un órgano tremendamente complejo. Además de las neuronas, hay otros tipos de neuronas que son, digamos, de mantención, como la célula, las glía, ¿cierto? Y bueno, importante entender acá que todo este componente biológico es de alguna forma materia. Entender de que el cerebro, el sistema nervioso en general, es materia. Hay elementos químicos, compuestos químicos, moléculas, macromoléculas, pero también entender que nuestro cerebro por sí solo no puede tomar decisiones, no puede elegir, no tiene moralidad en sí mismo, no tiene habilidades de ningún tipo, sino que es un órgano. ¿Ya? Quiero que se queden con esa idea, a pesar de la complejidad, ¿ya? Hay algo más ahí, que ya lo vamos a ir describiendo. Quedémonos con esa idea de que es un órgano completamente complejo que se conecta con el resto de nuestro cuerpo, pero que también tiene, digamos, vamos a decir que el sistema nervioso central, el cerebro, es como la base, el hardware, ¿ya? Pero necesitamos ver que hay algo más que eso, ¿ya? Ahora, pensando en la salud mental, estoy pensando que cuando hablamos de salud mental tenemos que entender eh, cómo se llega a la enfermedad, a la disfunción, cuál es la causa, ¿cierto? Todos queremos tener salud mental, todos queremos estar saludables en cuerpo, en mente, ¿cierto? Pero necesitamos comprender la causa de la enfermedad. ¿Cómo es que se da la enfermedad? ¿Se da en lo biológico? ¿Se da en lo mental? ¿Se da en lo espiritual? Esas son preguntas que necesitamos hoy responder. Y quiero ahora utilizar esta analogía. La imagen que ven ahí, que ven ustedes, un arbolito, ¿verdad? ¿Cierto? Ven un árbol,
vemos hojas, vemos frutos, ¿sí? Y quiero que nos quedemos con la siguiente idea. Si nosotros vamos al médico hoy, porque vamos por alguna molestia, por algún síntoma, y le preguntamos a nuestro médico y le decimos, mire, tengo tal y tal síntoma, no sé, me siento mal, tengo tos, tengo fiebre, o no me siento bien, me duele la cabeza, y le damos, le mostramos estos síntomas al médico. El médico por lo general, si le preguntamos, nos va a dar un espectro, ¿cierto? Nos va a dar un espectro de causas, estadísticas, ¿cierto? Nos va a dar una serie de factores que pueden estar implicados en la enfermedad, ¿cierto? Pero la verdad es que si nosotros seguimos insistiendo, el médico no nos va a dar una causa única, ¿ya? Eh, Tomo el ejemplo de una planta, porque la verdad es que nosotros como seres vivos tenemos muchas similitudes con las plantas, ¿ya? Y si nos comparamos con las plantas, podemos entender mejor cómo poder obtener y mantener una mejor salud. Vamos acá, entonces dijimos recién, si vamos al médico, tenemos un dolor, una tos, una alergia, un malestar en general. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este arbolito? ¿Qué es lo visible? Son los frutos y son las hojas, ¿verdad? Entonces es lo mismo, vamos a decir que los síntomas se van a ver reflejados ahí. Es lo que tú ves, es lo que yo puedo ver y que le manifiesto a mi médico, ¿cierto? Ahora, eh, si el médico, no sé, me da una pastilla, me da un tratamiento eh, para aminorar los síntomas, ¿estoy tratando la raíz o la causa de mi enfermedad? Respóndanme ustedes ahí, en sus casas. No, ¿verdad? Si yo voy al médico y me da algo para el dolor, algo para la tos, algo para la alergia, la verdad es que no estoy yendo a la causa, estoy solamente de alguna manera aminorando el síntoma, ¿cierto? Es como que yo tomara ese fruto, si el fruto está malo, voy, lo elimino, pero no estoy yendo a la causa. Si usted ve un arbolito que está apolillado o ve que este arbolito está con sus hojas deteriorada, manchadita, y usted dice, bueno, quitemos las hojas, quitemos los frutitos. ¿Elimina usted así la enfermedad? No, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a dejar así, como que en estas ramitas y en estas hojitas tenemos el síntoma. Pero vamos al siguiente elemento. Tenemos los síntomas, tenemos también las conductas. Porque la verdad es que estos frutos, que si son malos, o están apolillados, o esta hoja está deteriorada, la verdad es que estos frutos no dependen, o sea, no son, digamos, independientes. Dependen del árbol, dependen de la rama, ¿ya? Y esta es una analogía importante, ¿ya? Nosotros en la rama vamos a decir que tenemos lo que es la conducta, lo que son nuestros hábitos, ¿ya? Lo que yo como, lo que yo veo, la manera en cómo respiro, la manera como pienso, ¿ya? La manera en cómo yo pienso. Ahí tengo lo que son las conductas, son las acciones, ¿ya? Que te llevan de alguna manera a tener después un fruto o un síntoma, ¿ya? ¿Qué pasa si, no sé, queremos podar el árbol? Ya, el árbol está con fruto malo, pero lo que queremos podar, ¿ya? ¿Eliminamos de alguna manera el síntoma? Sí. ¿Podemos bajar la carga de enfermedad? Sí. Pero ¿se soluciona el problema de raíz? ¿Qué creen? Esto es el equivalente. O sea, vamos a cambiar nuestros hábitos, ¿cierto? Hoy se habla mucho de eso y está bien. Cambio de hábitos, ¿cierto? Cambiar nuestras conductas, modificar nuestros hábitos para bien, pero ¿será que así realmente podamos? Pero ¿qué pasa la próxima temporada? ¿Qué tipo de frutos vamos a tener? ¿Ya? Esto es algo con lo que quiero dejarlos reflexionando. Ahora vamos a lo siguiente, y es que la rama,
así como el fruto, así como las hojas, tampoco se sostienen por sí mismos, ¿ya? Y ahí es donde quiero pensar en lo siguiente. Vamos a ir al tronco, ¿cierto? Porque la rama depende del tronco, el tronco del árbol, ¿ya? El tronco es el que manda la savia a las ramas y de alguna forma da el alimento a los frutos, ¿cierto? Entonces aquí es donde quiero que también reflexionemos. El tronco representa nuestras necesidades, ¿ya? Cada ser vivo, ya sea un pájaro, un reptil, un árbol, una planta, cada ser vivo tiene sus necesidades específicas, así como nosotros como seres humanos fuimos creados con necesidades muy específicas y que deben ser suplidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros? Necesidades básicas. Oxígeno, agua, alimento, amor, libertad, justicia, ¿cierto? Estamos hablando de necesidades biológicas, también he compartido necesidades espirituales, ¿cierto? Y estas las encontramos en este tronco del árbol, que es el que nutre a las ramas, ¿cierto? Y nutre también para dar un fruto, ¿sí? Y bueno, ahora estamos en las necesidades y es importante destacar lo siguiente, que nuestras necesidades no están dentro de nosotros. Nuestras necesidades están ¿dónde? Fuera. El oxígeno que respiramos lo tomamos de afuera. El alimento lo tomamos de afuera. El amor también lo tomamos de afuera. Todo lo que nutre al árbol, todo lo que nosotros recibimos como seres vivos, lo tomamos desde afuera. ¿Ya? Esas son las necesidades. Esto de alguna manera es una ley para cada ser vivo. Necesidades de oxígeno, porque ¿qué pasa? Quiero dejar este ejemplo acá. ¿Qué pasa? Usted tiene sed, suple su necesidad y toma agua, la toma desde afuera, ¿cierto? Toma el agua, pero quiero que sepa que no porque usted, digamos, no tome agua o tome otra cosa, la necesidad no va a existir. Si usted toma poca agua, por dar un ejemplo, o duerme poco, al otro día, ¿qué va a pasar? Va a despertar cansado, o si no toma agua, va a estar deshidratado, ¿cierto? Va a tener como consecuencia los labios agrietados, va a tener estreñimiento, qué sé yo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque hay necesidades que son biológicas o espirituales, por ser, que deben ser satisfechas. ¿Para qué? Para poder tener un buen fruto o tener síntomas buenos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Hemos hablado de síntomas, hemos hablado de conductas, hemos hablado de necesidades, ¿cierto? Pero las necesidades también van a surgir de nuestras creencias. Y aquí también quiero que, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es algo obvio, ¿ya? Pero es importante comprender que si nuestras creencias acerca de nuestras necesidades van a coincidir con nuestras verdaderas necesidades, vamos a tener un buen fruto. ¿Cómo así? Vamos a ver en el siguiente diagrama. Si nosotros tenemos, eh, si nuestras creencias, lo que nosotros creemos acerca de nuestras necesidades, realmente suple, ¿ya? Estas necesidades vamos a tener buen fruto. Por el contrario, si las creencias que usted tiene son desiguales o no es igual a sus necesidades verdaderas, los frutos van a ser malos. ¿Cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, yo tengo sed, estoy deshidratado, pero yo creo que una gaseosa me viene bien, ¿cierto? Esa es mi creencia. Yo creo que esto, mi creencia está en que la gaseosa es súper buena y con esto yo me siento mejor y con esto me hidrato, ¿cierto? Esa es mi creencia.
es lo que yo creo respecto a la necesidad. Pero la verdad es que la ciencia hoy dice que una gaseosa en realidad no suple la necesidad de hidratación. Por lo tanto, es una creencia errónea, ¿sí? Por lo tanto, a la larga no voy a tener un buen fruto. ¿Me hago entender? Es lo mismo, tengo hambre. Voy a suplir mi necesidad con lo que yo quiero. Me voy a comer un ultra procesado. Me voy a comer algo pero cargado de azúcar porque me gusta, porque me hace bien, creo que me hace bien y esto es lo que yo como. Es lo mismo. Mis creencias erróneas me llevan, ¿se fijan? Me llevan a suplir necesidades de manera errónea. ¿Ya? Y quiero que nos quedemos con esta idea, no la vamos a profundizar más allá, pero entender de que los frutos, ¿cierto? Este arbolito, los síntomas, tiene que ver con las conductas, con nuestras necesidades, también con nuestras creencias. Y hasta aquí vamos a dejar la idea. Pueden preguntar después, pero le voy a dar el pase a mi compañera Angie, que va a profundizar un poquito más en estos temas. Adelante, querida Angie. Gracias, Fanny, gracias. Y bueno, quiero animarles a que vayan dejando sus preguntas. Recuerden que este es el primer encuentro, esperamos en el Señor poder tener más y vamos a ir profundizando poco a poco sobre estos conocimientos. Fue importante lo que ahora Fanny compartió con nosotros y voy a tratar de complementar un poco esta idea, yéndome justamente a, perdón, ahora soy yo la que compartí la pantalla con todo y todo. Perdón. A ver, voy a tratar de complementar estas ideas. eh, en este caso, hablando de la parte un poquito más acerca de la naturaleza humana, pero también desde la perspectiva bíblica. Como mencionaba, en este grupo de chat están varias personas, amigos, amigas de diferentes denominaciones. En realidad aquí queremos a todos darles la bienvenida nuevamente y es para nosotros una alegría poder tenerlos a todos y cada uno de ustedes y gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presentes. Bien, entonces ahora quisiera hablar un poquito acerca de las teorías sobre la naturaleza humana versus la perspectiva bíblica. Para nosotros como creyentes, ¿cierto? Tenemos que tener algo muy claro en relación a cómo estamos nosotros compuestos, constituidos. Fanny nos ha hablado hace un momento acerca de la parte biológica que compone al ser humano. Y me gustaría que nosotros nos fijemos en lo que nos enseña la palabra de Dios, porque si somos creyentes y creemos en Dios, vamos a creer en lo que Él nos dice respecto a cómo nos creó, ¿cierto? Muy bien. No sin antes mencionar de algunas teorías que se han estado mostrando, más aún en este tiempo, en relación a este tema. Eh, por ejemplo, tenemos dentro de estas teorías la primera, que nos dice que hay tres unidades funcionales independientes una de otra. Y lo que nos dice esta teoría es que el hombre es cuerpo, en buena cuenta química, espíritu y alma, ¿cierto? Esta es una de las formas en cómo se presentan, digamos, la constitución humana, el ser humano. Otros nos enseñan, y esta segunda está referida más a ese dualismo que ocurría más en la época de Hipócrates, en la época de los griegos, donde se difundió mucho la idea de cuerpo y alma. Y ellos al alma prácticamente lo consideraban igual que al espíritu, ¿sí? Son tal vez palabras, pero que tienen de todas maneras hasta ahora un tiempo. De hecho, muchos creen, por ejemplo, que cuando el cuerpo muere, el alma es el que tal vez se va al cielo. Muy bien, esto es lo que algunas personas así consideran. Tenemos otra teoría que enseña, y estas, por supuesto, las primeras dos miradas son desde Platón, Aristóteles, ¿no? Fundamentalmente estos griegos muy conocidos, y cuando se hablaba de religión, esta era la mirada que se consideraba en el ser humano. O era cuerpo, espíritu, alma, o era cuerpo y alma,
¿sí? Es en función a esta mirada que entendemos así cómo el ser humano está constituido. Después también tenemos otra escuela filosófica que se fundó, en este caso también en Grecia, en Atenas, por el siglo III antes de Cristo, más o menos. Esta teoría, que era predominantemente basada en la ciencia y en algunas religiones, el estoicismo y el epicureísmo, nos decía que todo el ser humano es química, ¿sí? Todo el ser humano era un cúmulo de átomos donde a partir de esta química aparecen las capacidades espirituales, ¿sí? Entonces, vayamos teniendo un poquito esta noción eh, y vayamos viendo un poco más. Ahora, esto es lo que se nos enseña desde las perspectivas de los griegos, ¿sí? De aquel tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia? Y vamos a ver esa mirada bíblica y vamos a entenderla. Y la voy a explicar un poquito más. La Biblia nos enseña de que tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu y que estos dos conforman el alma. Aquí nosotros tenemos algunos versículos, pero uno muy, muy particular lo encontramos en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, que nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Entonces, desde la perspectiva de la Biblia, para aquellos que creemos en Dios y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que entonces la Biblia nos menciona que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo que compone esa sustancia material, y por otro lado, se nos habla de que el mismo Dios sopló en la nariz de ese cuerpo, de ese ser humano o de ese hombre formado del barro, el aliento de vida, ¿sí? Y este aliento también ustedes lo pueden ver en diversas versiones de la Biblia, que se menciona también como espíritu de vida, ¿sí? Aliento de vida o espíritu de vida. Y son estos dos componentes los que entonces luego nos dice la Biblia que conforman el alma viviente. Quiere decir que entonces en realidad el ser humano en su totalidad se considera un alma, ¿sí? Desde la perspectiva bíblica, esto es muy importante entender, ¿sí? Muy importante entender. Quiere decir que ahorita nosotros estamos en este momento conectados, ¿cierto? Más de 90 almas en este momento conectados a través de este medio, en este momento. Tal vez aumenten, tal vez disminuyan, pero estamos conectados esa cantidad, ese número de almas. Cada uno de nosotros es un alma viviente, es un ser viviente desde la perspectiva de la Biblia. Entonces, este punto es importante. Ahora, teniendo ya esta idea, quisiera que podamos pensar en esto que podríamos considerar y quisiéramos aquí animarles a que ustedes también puedan pensar con nosotros y también de la mano de Dios, por supuesto, por ustedes mismos, con el Señor, para ver si esto les parece o no con sentido, ¿verdad? Porque queremos razonar con el Señor, con Dios y también entre nosotros. Entonces, basándonos en esto y en lo que Fanny nos presentó hace unos minutos atrás y nos habló, el cuerpo tiene necesidades y el espíritu entonces también debe tener necesidades. Ahora bien, las necesidades del cuerpo se van a suplir de acuerdo a un alimento, en este caso material. Voy a dar un ejemplo, y ella mencionó acerca del ejemplo de la gaseosa, ¿cierto? Nuestro cuerpo en realidad necesita gaseosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, la gaseosa nunca existió, sino hasta solamente tal vez un siglo atrás o un siglo y medio atrás. El ser humano no necesita gaseosa o bebidas gaseosas. Pero una necesidad del cuerpo, ¿cuál es? Por ejemplo, el agua es una necesidad del cuerpo. Otra necesidad del cuerpo es la comida, el alimento material. Entonces, tenemos un cuerpo que tiene necesidades materiales y que va a poder suplirlas a través de este alimento material. Si algunos quieren decirlo desde el punto de vista químico, también. ¿Sí? Porque una comida, una bebida, incluso el oxígeno, son químicos, finalmente, ¿cierto? Son elementos que están dentro de la tabla periódica química.
Pero, ¿qué hay del espíritu? Si nosotros estamos constituidos por un espíritu también como parte de nuestra constitución, como parte del ser humano, tenemos un espíritu, pues este espíritu también tiene necesidades espirituales del espíritu. Ahora, ¿podría yo pretender, les planteo la pregunta, alimentar mi espíritu, ¿cierto? Con tal vez una rica ensalada de frutas? ¿Podría yo pretender hacer algo así? ¿Podría yo obtener paz en el espíritu, en mi espíritu, tomando tal vez un jugo verde? ¿Sí? Quiero dejarles estas preguntas para que ustedes luego puedan también ponernos sus comentarios, inquietudes. En un momento más vamos a tener ese espacio. Entonces, así como nuestro cuerpo tiene necesidades, ¿sí? Y se alimenta de lo material para suplir esas necesidades, esta porción que constituye también el ser humano, eh, va a recibir un alimento solo de tipo espiritual. Y vamos a ver en otras presentaciones, otros encuentros, que el alimento espiritual para nuestro espíritu tiene que ver con la información. Lo vamos a ir nosotros entendiendo poco a poco. Pues bien, obviamente entre el cuerpo y espíritu hay una comunicación, ¿sí? También vamos a ir entendiendo de ello. Cuando nosotros hablamos de esta dimensión espiritual, hablamos de los pensamientos, porque quiero preguntarles, ¿alguien ha podido ver los pensamientos, medir los pensamientos, tocar los pensamientos, beber los pensamientos, si queremos llamarlo así? ¿Sí? Pues yo creo que todos aquí estamos claros que no. ¿Qué hay, sin embargo, del cuerpo? Y en este caso, Jafani nos ha hablado hace un momento acerca del sistema nervioso, un sistema muy importante, ¿cierto? Juega un rol bastante importante y se relaciona con varios órganos y varios otros sistemas en el cuerpo. Entonces, en realidad, esta relación siempre es entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿sí? Y vamos a ir comprendiendo ello un poquito más. Y por supuesto, a través del sistema nervioso, que es nuestra parte física, vamos a ver respuestas también físicas. Y vamos a entender en otros encuentros cómo es que los pensamientos, las creencias que puedo estar teniendo pueden impactar también en mi sistema nervioso. Porque de esto podemos hablar mucho, no me puedo extender tanto en esta oportunidad, pero creo que en este momento, ¿quién no se ha dado cuenta que la manera en cómo pensamos tiene un impacto también en cómo nos sentimos, ¿cierto? Creo que eso es algo que todos hemos podido ver. Ahora bien, antes de dar una mirada al cuerpo brevemente y a la mente, me gustaría que pudiéramos pensar en medidas que no cambian, ¿sí? Vamos a empezar a razonar juntos aquí, queridos amigos. Ya que todo está basado en un diseño creado en el ser humano, porque somos una creación, ¿cierto? Somos un diseño creado, todos somos criaturas, todos tenemos un diseño que nos compone y muy similar. Es cierto que podemos tener diferencias, por ejemplo, no todos tenemos el mismo color de ojos, la misma forma de los ojos, el mismo color de piel, pero la función de estos órganos cumplen el mismo fin, el mismo objetivo en todas las personas. Los ojos nos sirven para ver, principalmente, ¿cierto? La piel nos protege del medio ambiente, por ejemplo, el ambiente externo, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay elementos que no cambian. Y pensémoslos de esta manera primero. Si queremos tener una medida correcta en peso, aquí yo les estoy poniendo una balanza, ¿sí? Y esta balanza tiene una medida que vamos a elegir como una medida patrón, 1 kilo. Creo que todos nos familiarizamos con lo que es 1 kilo, ¿cierto? Digamos que el peso patrón que elegimos es 1 kilo. Todo lo que quiero pesar tendría que ser en función a este patrón. Pregunto, ¿1 kilo de papas, 1 kilo de plumas, 1 kilo de libros? ¿Será que pesarán lo mismo? Creo que hace mucho tiempo plantearon una pregunta y algunos se pusieron a pensar que no, era algo diferente. Queridos, 1 kilo es 1 kilo. Sean plátanos, sean papas,
sea lo que yo quiera pesar, ¿sí? Si el patrón o la unidad de medida que estoy utilizando, así sean ladrillos, si el patrón o medida que estoy utilizando es 1 kilo, todo lo que yo quiera pesar va a pesar 1 kilo, ¿sí? Todo lo que quiera poner en la balanza utilizando este patrón tendrá que pesar 1 kilo. Siempre será la misma medida, ¿sí? Siempre será la misma medida. Eh, entonces, quiere decir que antes de saber que algo pesa realmente lo que va a pesar o lo que debería pesar, tengo que ponerlo en una balanza. De lo contrario, me puede parecer que pesa algo, pero realmente no es así. Yo puedo decir que este libro, por ejemplo, pesa 500 gramos, pero ¿cómo voy a estar segura del peso si no tengo una unidad de medida que no cambie? Y sabemos que 1 kilo es lo mismo aquí o en la China o en África o donde estemos. 1 kilo es 1 kilo, eso no va a variar, ¿sí? Muy bien, creo que eso queda claro. Vamos a ver otro ejemplo. Si lo mismo vamos a encontrarlo en realidad en todo lo que queramos medir en términos de longitud. ¿Qué necesitamos para poder tener la medida en correcta longitud de un objeto? Pues lógicamente una regla, una cinta métrica, ¿cierto? Esta vendría a ser la medida patrón con la cual yo voy a medir los objetos. No importa lo que yo piense en cuanto, por ejemplo, cuánto mide este lápiz, o cuánto mide esta puerta, o cuánto mide este libro, o cuánto mide este sofá, no importa lo que yo pienso, yo necesito medirlo con algo que sea un patrón, una unidad de medida estándar para saber a ciencia cierta, que esto mide la longitud que debe medir, ¿cierto? Muy importante, quiero que capturemos esto. Ustedes dirán, ¿y por qué Angie está que menciona tanto de que las medidas, bueno, eso ya lo sabemos? Bueno, van a entender por qué menciono esto. Ahora, eh, vayamos al plano de lo que no es evidente, ¿sí? Es decir, no estamos teniendo objetos que ver. Si yo tengo un patrón, un estándar de pensamiento sobre las cosas, por ejemplo, tengo el patrón de pensamiento que me dice, soy inteligente, ¿sí? Y en la realidad todos tenemos algún nivel de inteligencia que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Y sabemos que ciertamente somos seres inteligentes porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo seres inteligentes. Entonces, pueden venir a decirle a usted algo como, por ejemplo, esta información uno, no eres inteligente. Tal vez alguien creció en casa que le dijeron, tienes nada de inteligencia. Tal vez alguien creció con esta información que le decía, eres bueno para nada, ¿sí? Si mi estándar o patrón se basa en la verdad, ¿y cuál es la verdad? Somos seres inteligentes, ¿cierto? Esa es la verdad. Soy un ser inteligente. Si mi estándar y mi patrón de pensamiento no está claro, por más que me digan lo que me digan, yo voy a creer lo que me dicen, ¿sí? Lo que otros puedan decirme, creo que no, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si ante la misma situación, qué pasaría si lo que pienso que es verdad, tal vez, en este caso es, soy un tonto, no soy inteligente? Imagínense que pienso esto y esto lo convierto en mi patrón de pensamiento. Yo creo que es una verdad que soy una persona inteligente, falto de inteligencia. Entonces, ¿qué pasaría si estoy pensando de esta forma? ¿Cómo voy a entender la información que me den? Cuando me digan no eres inteligente, cuando me digan tienes nada de inteligencia, cuando me digan eres un bueno para nada, ¿saben? Yo voy a creer esto como una verdad, porque dentro de mis ideas, patrón, yo voy a creer que no soy un ser inteligente, ¿sí? Entonces, aquí es interesante, porque yo creo que algo es de una forma, y esto es así, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando me digan todas estas cosas, creeré que esa información es verdad, aunque en realidad no lo es o no lo sea. Y quiero dejarles esta pregunta. ¿Podrían ustedes estar creyendo algo como verdad cuando en realidad podría ser un engaño? Un engaño que han tenido durante todos estos años de su vida.
¿Les ha pasado eso? Eh, Creo que es importante pensar en ello, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando creemos algo que no es verdad como que es verdad? Sufrimos, ¿sí? Sufrimos. ¿Dónde estaría ahí el problema? ¿El problema estaría en lo que ocurrió, que me dijeron, la información que recibí, o en lo que estoy pensando o interpretando de lo que ocurrió? Y ojo, para saber si algo es verdad, necesito evidencias de ello, ¿cierto? Muy bien. Y son esas evidencias las que yo tengo que ir buscando. Muy bien, para ir cerrando ya y pasar al espacio de preguntas, les recuerdo una vez más cómo estamos constituidos, ¿sí? Dentro del plano del ser humano. Nosotros somos cuerpo y somos espíritu y somos almas vivientes en buena cuenta. Conforme a lo que la Biblia enseña, eso es de lo que estamos hechos. Ahora bien, les dejo esta pregunta, que ya la vamos a ver en un siguiente encuentro, tal vez un poco más resuelta. ¿Dónde podrían ocurrir los engaños? ¿Puede haber engaño con nuestro cuerpo? ¿Puede haber engaño en nuestro espíritu? Vamos a ir analizando esto a medida que, con el favor de Dios, podamos tener estos encuentros. Pero al momento, estas son, yo diría, allí temas que estamos introduciendo para poder comprender un poco más acerca de lo que en este tiempo se nos habla como salud mental o como no salud mental, ¿sí? Y vamos a ir viendo, porque hay mucha gente que está como confundida, ¿sí? Y lo que queremos es que podamos conocer la verdad. Como todos aquí somos creyentes, ya mencionamos, tenemos amigos de varias denominaciones también y estamos muy agradecidos porque estén con nosotros, pues en realidad queremos conocer la verdad que solamente la vamos a hallar en nuestro Señor y nuestro Creador, que es el finalmente que sabe exactamente cómo estamos formados, cómo estamos constituidos y que nos va a llevar a la verdad. Em, yo creo, Fanny, que entonces ahora sí nos vamos al espacio de preguntas, tal vez. Y no sé si tal vez quieras agregar algo más, Fanny, antes de ir al espacio de preguntas. Interesante, Angie, reflexionar en estos temas. Hoy vivimos tiempos tan apresurados que pocas veces nos detenemos a pensar en nuestros pensamientos, en las creencias que tenemos, y la verdad es que eso, a partir del diagrama, vimos que está en las raíces, y pocas veces nosotros vivimos una vida tan apurada, tan ajetreada, tan distraída, que por lo general nos vamos a lo visible. Y la verdad es que la presentación que tú has dado tiene que ver un poco con la introspección, con lo que se manifiesta, pero no es tan visible en este tiempo. Así es, así es. Bien, amigos, entonces vamos a ir al espacio de preguntas. Sus comentarios, preguntas, pueden ustedes dejarlos a través del chat. Tal vez también, si gustan, levantar la mano para hacer una pregunta directa, con gusto también. Vamos a estar nosotros allí viendo por esas preguntas o esas manitos levantadas también. Em, Bien, por allí tenemos una pregunta que nos dice, eh, nos han enviado y dice, ah, nuestro amigo David, un gusto tenerte, nos dice, ¿existe el espíritu sí que sin el cuerpo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, David, es una muy buena pregunta. Mira, eh, la pregunta, nosotros aquí hemos presentado la perspectiva bíblica de el ser humano, ¿cierto? De cómo estamos constituidos como seres humanos. Y hemos hablado solo de los seres humanos, ¿sí? Pero dejo la pregunta también o la contrapregunta allí. ¿Será que solamente existe la naturaleza humana? ¿Será que solamente como seres en este mundo, en este universo, solo existen los seres humanos? Para aquellos que creemos en Dios,
nosotros también sabemos, y la Biblia sí lo habla, existen los ángeles, ¿sí? Solo para dar un ejemplo. Y la pregunta que yo dejaría para que ustedes investiguen, ¿cierto? Es, ¿los ángeles tienen cuerpo? ¿Y los ángeles piensan? ¿Sí? Yo creo que dejaría esas preguntas. Es para ampliarlo mucho más, pero les dejo esas preguntas porque conforme lo que la Biblia enseña, los ángeles son espíritu o son espíritus. Y al ser espíritus, nos da a entender, por lo menos, que cuerpo los ángeles no tienen. Vendrían a ser seres espirituales, algo muy diferente al ser humano. El ser humano tiene un cuerpo y necesita de un cuerpo para ser un alma viviente desde la perspectiva bíblica. Pero un ángel no requiere un cuerpo para su existencia porque Dios así lo hizo. ¿Sí? Entonces, creo que está bueno hacer tal vez esa diferencia, pero hoy solo hemos hablado acerca de la naturaleza humana, que es la que conocemos, ¿sí? Es la que conocemos, que está al alcance y es visible, así que eso es bueno allí también conocer. No sé si quieras agregar algo más, Fanny. Claro, como para complementar, la verdad es que la Biblia describe cuatro formas de formas de vida, digamos, o de, claro, sí, de formas de vida. Primero tenemos las plantas, ¿cierto? Que son niveles no inferiores, pero niveles de vida que no son espirituales, son seres vivos, materia viva. Luego tenemos los animales, ¿cierto? Sabemos que de alguna manera los animales sienten, tienen intenciones también. De alguna manera ellos tienen una forma de ser, ¿cierto? Tienen una medida de espíritu. Estamos los seres humanos y ya vemos categoría como tú has descrito con bastante claridad los ángeles, donde son netamente y completamente espirituales. Estas formas están descritas en la Biblia y son las formas en que encontramos estas formas de vida. No sé si sirve para aclarar un poco más. Ujú, sí, claro que sí. Tenemos una pregunta en el chat de un participante anónimo. Voy a leerla. Aquí la persona nos dice, hace aproximadamente un año mi esposa fue infiel, fue difícil para mí, pero Dios me dio la fuerza para perdonarla. Así que con su ayuda lo hice. Ambos decidimos buscar profundamente al Señor y ha funcionado. El Señor ha estado restaurando. Mi consulta es la siguiente. Bueno, qué lindo saber que Dios ha estado restaurando esta relación. Mi consulta es la siguiente, nos dice aquí nuestro amigo o amiga. A pesar de todas esas cosas, aún en mi mente vivo escenas de lo que pasó y me da rabia momentánea. A veces cuando recuerdo momentos, unos cabos sueltos y me imagino yo mismo descubriéndola en lo que estaba haciendo y discuto con ella. ¿Por qué vivo estas cosas? Hace la pregunta él. ¿Por qué mi mente aún me juega estas cosas? ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Yo creo que es un bonito caso. Muchas gracias a nuestro amigo que está como participante anónimo, ¿sí? Y muchas gracias por esta descripción. Primero, qué bueno saber que Dios está restaurando la relación. No sé si tú deseas comentar primero algo, Fanny, yo puedo agregar. Lo que me llama mucho la atención en este caso, que esta persona de alguna manera tiene este diálogo. Él está consciente a pesar de que ha perdonado, ha decidido continuar, reconoce la ayuda de Dios, pero veo también que él está como en una lucha contra los pensamientos que él va teniendo. Y yo creo que esa lucha se da en digamos, en el contexto de esta persona que está compartiendo, pero se puede dar no solamente en el contexto de la infidelidad o de una situación, se puede dar en muchos contextos. Pero lo importante es aquí que no hay una inconsciencia. La persona de alguna manera está luchando con ese patrón de pensamiento, ¿cierto? Habría que averiguar ahí, tal como tú presentabas esta balanza, ¿cierto? Si en determinados momentos siente este malestar, esta rabia, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la mentira que él está creyendo? ¿Cuál es el estándar, digamos, incorrecto que él se está creyendo en su mente?
¿cierto? Porque él ya ha continuado, ha seguido adelante, pero de repente viene el asalto de este tipo de pensamiento. Entonces, importante poder profundizar ahí, cuál es el patrón, cuál es la mentira ahí que está, que le impide, digamos, seguir adelante. Ujú. Sí, vamos a ver en otros encuentros, con el favor de Dios, justamente el por qué se me hace tan difícil, digamos, yo ya perdoné o ya he tratado de querer restaurar, ya con esta persona hemos acordado mejorar esta relación a pesar de la infidelidad. Hay algo que no vamos a poder quitar. Y es que hemos sido hechos como seres, tenemos, recordemos, un cerebro, tenemos un espíritu, y estos van mucho de la mano. Naturalmente nosotros tenemos una especie de almacén, ¿sí? Que es nuestra memoria. Es decir, yo puedo haber tal vez dejado pasar de alguna forma, dicho, ya, esto de aquí, bueno, voy a tratar de ya no tomar una actitud tal vez de resentimiento frente a lo que me hicieron, voy a tratar de estar mejor. Y eso es muy bueno, eso implica la voluntad, la decisión consciente. Pero hay algo que no vamos a poder evitar, que es el borrar o quitar lo que está en nuestra memoria. Lo que pasó es un evento que está, ¿sí? Está allí y no podemos negar lo que ocurrió. Pero la pregunta que vamos a ir resolviendo en encuentros posteriores está relacionada más a por qué hoy todavía esta situación de infidelidad me aqueja hoy, porque esto ya ocurrió. Pero hoy, ¿qué cosa está haciendo que este pensamiento, estos recuerdos, estos cabos sueltos, etcétera, todavía estén perjudicándome hoy? ¿Sí? Entonces, vamos a entender ello, es un poquito más complejo, pero está muy bueno y damos gracias a la pregunta de este participante anónimo, varón, sabemos que es un varón, eh, y vamos a ver el por qué. La situación no tiene que ver con el evento, ¿sí? Tiene que ver con qué cosa estoy yo en este momento pensando hoy sobre aquel evento que sucedió. Muy bien. Tenemos más preguntas también en el chat. Aquí Liz nos dice, ¿cómo mejorar la autoestima? Algunos ejemplos o ejercicios para identificar y cambiar los pensamientos erróneos. Creo que es un tema bastante amplio también. Vamos a tratar de responder sucintamente. Y solo para mencionar, les vamos a agradecer que después van a hacerles llegar un formulario de Google para que ustedes nos hagan llegar sus intereses en temas que podamos tocar a través de este espacio. Pero Fanny, te dejo la pregunta de nuestra querida participante Liz, que nos dice cómo mejorar la autoestima, algunos ejemplos o ejercicios para identificar y cambiar los pensamientos erróneos. Importante, es un tema que hoy está muy en boga, el tema de la autoestima. Eh, en términos bíblicos, a mí me ha tocado en sesiones con pacientes atender este tema, problemas de autoestima. Y la verdad es que en psicología en general vamos a encontrar una cantidad de conceptos relacionados con el autoestima, ámate más, sé tú misma, no sé, ámate a ti mismo, pero hay un concepto que a mí me llegó al corazón y recuerdo que una paciente me dijo, por favor, quiero saber cómo mejorar mi autoestima. Y lo único que yo en su momento pensé es nuestro valor. Nosotros no reflexionamos, y esto a la luz de la palabra, la información que nosotros consumimos a través de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos un valor incalculable, ¿ya? Tenemos un precio. El precio fue un precio de sangre. Somos hijos del Dios Altísimo. Y eso es el valor que nosotros tenemos. Solamente que nosotros no reflexionamos, no introducimos esta información constantemente a nuestro sistema de creencia. Lamentablemente estamos en un mundo totalmente secularizado donde nos llega y nos llega tanta información defectuosa, incompleta, errónea,
Pero si hablamos de estima, nuestro valor proviene del valor que nos da nuestro creador. Somos hijos de un padre creador, Amén. dueño del universo, y ese es nuestro valor. Esa es la Amén. estima que Dios nos da. Eso es. Amén. Amén. Yo creo que no tendría que agregar nada en relación a la autoestima, porque diría exactamente lo mismo. Y sí, así es. Nuestro valor no está en ni siquiera lo que yo pienso de mí o lo que los demás piensen de mí, sino el valor está en lo que nuestro creador piensa de nosotros. Y si tan solo pudiéramos comprender lo hermoso que piensa de nosotros, creo que nadie sufriría de problemas de baja autoestima, como le llaman en este tiempo. Otra pregunta, Angie, una tocaya aquí, dice, si piensas, me imagino, con estas ideas que no eres especial, que eres inútil, ¿cómo cambias ese patrón de pensamiento? Em, Muy bien, en realidad vamos a tratar de ir teniendo encuentros que puedan explicar un poco más a detalle, pero ¿cómo yo puedo cambiar un patrón de pensamiento que yo he creído como verdad, creyendo, por ejemplo, que soy inútil o que no soy inteligente, como en la presentación, por ejemplo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es comprender, a ver, les pongo así. ¿Cómo yo sé que un billete falso es falso? ¿Sí? Si alguien se pone a pensar en esto, ¿cómo yo puedo identificar un billete falso? Y por allí alguien me respondió en alguna oportunidad, bueno, porque tiene esto, porque tiene lo otro, pero ¿cómo sabes que es falso? La única manera en que yo identifico algo falso es cuando yo lo contrasto con el verdadero. Yo tengo que primero conocer el verdadero bien conocido para poder saber entonces cuál es el falso. Ahora, si yo tengo este patrón de pensamiento en el que creo que soy inútil, ¿sí? No soy inteligente, por ejemplo, para yo poder entender y querer cambiar este patrón, tengo que primero comprender cuál es la verdad en relación a este pensamiento. ¿Cuál es esa verdad? ¿Sí? Y cuando yo entiendo y contrasto esto con la verdad, yo me voy a dar cuenta que ese pensamiento de soy un inútil o soy un tonto, o no soy inteligente, entonces es una falsedad, es un engaño, es un engaño. Partiendo de eso, de darme cuenta que esto es un engaño, entonces yo tengo que ver cómo modifico ese pensamiento a la verdad. ¿Sí? Y no es fácil porque muchas personas han tenido décadas o muchos años creyendo, nuevamente decimos, un engaño como verdad. Así que no es fácil, no es algo que voy a pretender cambiar de un momento a otro, pero se puede hacer con la ayuda de Dios. No sé si quieras agregar algo más, Fanny. Algo importante que tú mencionabas en tu ejemplo que tenía que ver con la información, ¿ya? Y en el diagrama también que yo expliqué este arbolito, están las raíces, las creencias y las fuentes, ¿ya? Importante, ¿cuáles son mis fuentes? De qué información yo me estoy nutriendo? Y aquí es importante entender que aquí es donde está la Biblia, aquí es donde están las promesas de Dios. ¿Qué información estoy introduciendo a mi mente, a mi espíritu? ¿Qué información estoy introduciendo? Porque eso finalmente es lo que es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Ujú, Eso agregar. ujú. Ven, gracias. Claro que sí. Vamos con entonces ahora otra pregunta más. Eh, y bueno, creo que la misma participante anterior nos preguntaba acerca de cómo se pueden curar los trastornos delirantes. Eso va a ser parte de un tema. Nos encantaría, Angie, que nos puedas colocar como dentro de tus intereses. Tal vez si tienes algún tema, un tópico relacionado con estos trastornos, puedes colocarlos para después desarrollarlos de forma más específica en otro encuentro. Tenemos la pregunta de Esteban López. Un gusto tenerte con nosotros, Esteban, también. Y él nos pregunta, ¿cómo sanarse de una adicción a cualquier cosa? No necesariamente a narcóticos. Entiendo aquí en la pregunta, no sé si la estoy entendiendo bien, ¿cómo podemos sanarnos de una adicción a algo, ¿cierto? Que no sea necesariamente una adicción a narcóticos.
¿sí? Puede ser Em, adicción, me imagino, puede ser una adicción. de cualquier adicción en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo podemos sanarnos de cualquier adicción en pocas palabras? Eh, bueno, es interesante cuando comprendemos cómo Dios nos creó y comprendemos la ley de Dios también y cómo ésta funciona, nos vamos a dar cuenta que en realidad, y esto, miren, probablemente a algunos de ustedes les va a sonar en serio, ¿sí? Pero les pido que ustedes también le pregunten a Dios si esto es cierto o no. Realmente las adicciones tienen una sola causa. Y la misma manera en cómo se trata la adicción a la cafeína, a los narcóticos, al YouTube o a las redes sociales o a los selfies o a lo que, al trabajo, etcétera, o a la pornografía, etcétera, tiene la misma manera de tratar. El tratamiento no es a base de solo cambios de conductas. Fanny presentó un árbol y vimos que en el árbol que ella presentó habían hojitas, habían frutos, ¿cierto? Que eran por ahí los síntomas, pero las ramitas eran las conductas. Muy bien. Actualmente la psicología, la psicoterapia actual e incluso la psiquiatría tratan mucho la parte de conductas, ¿sí? Pero no tratan la raíz del problema. No tratan esas ideas que hacen que la persona lleve a tener esas conductas adictivas, porque toda conducta adictiva es un efecto de algo. Un efecto tiene una causa siempre, ¿verdad? Y si solamente pretendemos hacer cambios conductuales nada más, no estamos realmente atacando el problema de fondo. Y vamos a tener un espacio, un encuentro de adicciones, Fanny, yo creo que es parte de una de las listas que nos han sugerido también. Pero para que más o menos allí tengamos una idea de cómo va esa respuesta y cómo va el abordaje. No sé si quieras agregar algo, Fanny. Sí, también importante se da el enfoque en la conducta y también en lo farmacológico. También hoy en adicciones se usan fármacos, ¿cierto? Pero no olvidemos lo siguiente, o sea, lo farmacológico va a atender a lo biológico, ¿ya? Va a trabajar en esa línea y eso es importante, no confundir. Cuando estamos haciendo un abordaje farmacológico, bueno, eso no es materia de los psicólogos, pero sí de la medicina, la psiquiatría, por lo general también se usan fármacos, pero va a atender netamente a lo biológico, pero no al sistema de creencia, a la motivación de por qué estamos llegando a este comportamiento, por qué se ha vuelto, digamos, un bucle de pensamiento y de Ujú. comportamiento. Eso. Así es, así es. Claro que sí. Y es un tema amplio que Dios permita podamos también abordar un poco más profundamente. Aquí tenemos otra persona, Maranata nos pregunta, ¿cómo se curan los trastornos mentales, esquizofrenia? ¿Es espiritual o físico? Es una pregunta interesante también de nuestro participante aquí. ¿Tú quieres comentar algo tal vez, Fanny, en relación a esa pregunta? La repito, ¿cómo se curan los trastornos mentales? Es una pregunta muy amplia. Esquizofrenia es también es parte de estos trastornos. ¿Es espiritual o es físico? Bueno, hoy vimos en lo que enseñaste en tus diapositivas los componentes que forman el alma, ¿cierto? A nosotros como seres, ¿cierto? Tenemos un componente biológico, ¿cierto? Y un componente espiritual, ¿cierto? Eh, Estamos en un mundo de pecado, contaminado, venimos de generaciones y generaciones y generaciones de, no quiero decir, no quiero, no es la palabra degenerar, degenerado, pero como que se ha ido degradando de alguna manera la raza humana a lo largo de las generaciones, ¿cierto? Y bueno, eso ha tenido también una implicancia. Si vamos a la Biblia, nuestros primeros padres medían mucho más, vivían muchos años, ¿cierto? Los primeros habitantes de la Tierra vivían 900 años, luego los años fueron acortados a 130 y hoy la esperanza de vida está en 90 años, ¿cierto? Incluso menos en países menos desarrollados. Entonces, bajo la perspectiva que se ha presentado, eh, hay causas,
biológicas, causas espirituales, ¿cierto? Y hoy la psicología, más que causas como tal, en el manual diagnóstico de diagnóstico se presentan síntomas. Se trabaja en base a síntomas para tener una idea de cómo ir haciendo un abordaje. Pero para cerrar la idea de manera muy general, en esos dos aspectos, en lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu, puede darse esta causa. Sí, yo también quisiera agregar, definitivamente vamos a ver ambos componentes alterados en la mayoría de los trastornos mentales. Me gustaría más decir que tenemos que comprender la verdadera causa de estos problemas, pero si queremos solamente hablar de lo que observamos, ¿sí? Y de lo que podemos percibir en cuanto a los trastornos mentales, bueno, vamos a observar alteraciones a nivel del sistema nervioso. Sí, esto ha sido ya algo que se ha podido evidenciar en personas con esquizofrenia o con algún otro tipo de psicosis. Sin embargo, recordemos que el sistema nervioso es solo materia. ¿Sí? Entonces, no puede actuar solo. El sistema nervioso necesita el componente espiritual, en este caso esta parte que forma el todo del hombre también, el espíritu del hombre. Así que la mayoría de los problemas que comprenden a nuestra mente tienen también una afección a nivel espiritual y yo diría que es la más importante en muchos casos. ¿Sí? Así que también esto es un tema amplio, pero la pregunta o la respuesta cortita sería esa. Amigos, vamos a tener solamente la posibilidad de tal vez contestar dos preguntas. Queremos agradecerles por varias preguntas que nos están haciendo por interno, también por chat privado. Lamentablemente por cuestión de tiempo no vamos a poder responder en esta oportunidad todas. Algunas preguntas las vamos a responder Dios mediante a través del grupo, del chat de WhatsApp, en lo que nos sea posible y ustedes van a poder escucharlas allí también. Y también vamos a tener algunos anuncios con nuestra querida Rocío en unos minutos más, pero dejo aquí em, las últimas tal vez dos preguntas para nosotras, Fanny. Tenemos a un participante, user, es al parecer el nombre con el que se ha allí mostrado. Dice, hermanas, gracias por el tema compartido. Tengo una consulta. El miedo o las palabras de miedo se debieran pronunciar en una conversación o en solo la oración con el psicólogo nuestro Dios. Porque entiendo que nuestro Padre busca hijos seguros. Esa es la pregunta que nos plantea nuestro participante aquí. Entonces, la pregunta es, la vuelvo a decir, si el miedo o las palabras de miedo se deberían pronunciar en una conversación o diálogo tal vez o solo en la oración con el psicólogo nuestro Dios, ya que nuestro Padre, entiendo yo, busca hijos seguros. Em, bien, am, es una pregunta interesante porque se nos habla acerca de la oración, ¿verdad? Eh, y la oración, ¿qué es la oración? La oración es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, ¿sí? Es poder contarle todo. Recordemos algo, queridos. Dios conoce mucho más a profundidad nuestros corazones que nosotros mismos. Es decir, yo no necesito orar o verbalizar lo que ya tengo dentro, ¿sí? Si yo estoy con terrores nocturnos o tengo pánicos o miedos, ya Dios lo sabe. Entonces, en realidad no tendría yo que ponerme a pensar que Él no me va a escuchar o no me va a comprender. Aquí hay un tema de comprender el Dios que estamos conociendo. Allí es un tema de cómo estamos entendiendo el Dios que tenemos, ¿cierto? El Dios de la Biblia. Algunos a veces piensan que es un Dios castigador, es un Dios que nos lleva al fuego eterno y que nos va a hacer mal y que no podemos estar frente a ese Dios de forma impura. Queridos, justamente
porque necesitamos de un Salvador, necesitamos de ser purificados, necesitamos de tener paz, diríamos, y también de ser restaurados, es que vamos tal y como somos, ¿sí? Imaginemos, si yo fuera una persona cero miedo, ¿necesitaría de un Dios? Probablemente no, ¿cierto? Probablemente no. Pero justamente en ese estado, en esos estados de miedo, de inseguridad, ir a Dios es muy bueno. Y Dios nos va a abrazar en su amor, así como estemos, ¿no? No sé si algo más quieras comentar, Fanny. Agregar lo siguiente, que antes que nosotros vamos al Señor a hablar, Él ya sabe, Él todo lo ve, es tan soberano, es tan poderoso que la verdad es que es muy difícil no ser honestos con Él, porque Él ya nos escaneó, ya nos leyó completamente. Entonces, importante ir al Señor con la honestidad total, con esa cercanía, con esa, esa cercanía y honestidad que Él espera, no con, por decirlo de alguna manera, con fachadas, tengo que ir en seguridad, tengo que ir en miedo. Debemos ir al Señor sin miedo, perdón. Debemos ir al Señor tal cual como estamos, tal cual. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a responder las preguntas que hemos tenido en el chat. Sin embargo, sé que también nuestra querida Rocío está viendo allí manitos levantadas. Tal vez si tenemos a una personita que quiera levantar su manito virtual y hacer una pregunta en audio, podemos tener estos últimos minutitos para tal vez una, dependiendo de cuánto demore, o hasta dos preguntitas en audio. Rocito, dejamos contigo para que se pueda allí liberar el audio. Muy buenas noches con todos. Qué alegría, queridos amigos, tenerlos. Qué linda primera sesión, ¿verdad? Con nuestras queridas doctoras Angie y nuestra psicóloga Fanny. Quiero que en primer lugar hagamos unas reacciones para ellas por tan bello tema tratado el día de hoy. Y también invitarlas, sé que hubo una manito alzada, ya la retiró, pero queremos dar este espacio para una consulta de manera verbal para que lo podamos de cierta manera resolver. Así es que no nos queremos ir, pueden levantar la mano, voy a ir viendo el orden que aparece en mi pantalla y de acuerdo a ello voy a ceder el espacio. Aquí tenemos la primera en levantar, es nuestra amiga Connie de la Cruz. Bueno, les cuento que justamente era la que tenía la manito levantada, así es que vamos a darle el pase para él. Bienvenida, Connie, te escuchamos. Muy buenas noches, qué bendición poder encontrarla, sobre todo la doctora Angie, que hemos tenido un tiempo muy importante, hace mucho tiempo, y bueno, me ayudó mucho en un problema que tenía. Mi pregunta es la siguiente, de repente un poco personal, pero la quiero compartir. Yo tuve un problema de niña con mi papá, nos abandonó. Entonces, actualmente la relación con mi esposo, con mi familia, cuando tenemos algunos pequeños conflictos que siempre hay en el hogar, siempre como que me recuerda eso. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿será que en lo profundo de mí todavía aún tengo afectado aquello que de repente yo misma ni me doy cuenta? ¿Y cómo poder resolverlo, no? O sea, ¿cómo podría yo solucionar eso para mejorar el entorno familiar, sobre todo con mi esposo? Y que ya estamos avanzando en los años, pues, ¿no? Pero siempre hay esos pequeños conflictos, como vuelvo a repetir, que a veces siempre me dicen, ¿no? Es por lo que pasó con tu papá. Eso es por eso. Entonces, no sé, yo digo, de repente en lo profundo de mí hay eso, ¿no? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Amén, amén. Qué lindo tenerla, querida Connie, después de varios años. Una alegría poder escucharla también. En realidad, esta pregunta es interesante. Muchas veces nosotros, como habíamos mencionado, recibimos información que vamos almacenando de muchos años. Y claro, siempre los seres más cercanos son los que han tenido un impacto en nuestras vidas, son los que han logrado que almacenemos memorias muy importantes, especialmente en época de niñez, ya que los niños por lo general consideran a sus dos papás como si fueran sus dioses, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con los padres, si es algo que impacta en el tiempo de la niñez, es algo que uno lo guarda con uno y puede tenerlo guardado mucho tiempo. Ahora,
si es que, por ejemplo, tuviéramos que pensar que yo me caso con una persona, ¿cierto? Que tiene la misma forma de conducta que tuvo mi papá, lo que se está haciendo es, de alguna forma, reforzar ese mismo patrón de crianza, de comportamiento, de tal forma que las reacciones que me dio en ese entonces, durante el tiempo en que mi papá estuvo criándome, en que yo estuve criada por mi padre, lógicamente puede eso de alguna forma desatar o detonar en mí ciertas reacciones. Es, sí, más aún de niña tal vez eran reacciones de mi padre que no me gustaron. Curiosamente, es lo que yo voy a también a empezar a expresar como algo que no me agrada con mi esposo. Ahora, ¿qué podríamos pensar? ¿Cómo podríamos hacer para que tal vez esto pueda mejorar? Primero, hay un paso muy importante que ya se ha empezado a hacer, que es entender que esta conducta que estoy teniendo la estoy asociando con algo que viví, algo que pasé. Eso es bueno. Hay veces hay personas que tienen conductas en el hoy y que no lo asocian con conductas tal vez que tuvieron antes. Pero recordemos, nuevamente, el tema de la conducta, ¿sí? El tema Ajá. de la conducta es solo la expresión, ¿sí? De una creencia. Primero, hay una creencia que se instaló. Y si yo quiero cambiar mis conductas solamente, no voy a llegar a hacer el cambio que deseo hacer. Necesito entender qué idea está detrás de esas reacciones que tengo con mi esposo. ¿Qué es lo que yo me digo a mí misma en relación, ¿no? Entonces, por allí va un poquito, la idea, por supuesto, vamos a tener un encuentro hablando de relaciones, de pareja, de familia, y vamos a hablar un poquito más de estas situaciones, pero primero tenemos que comprender que toda conducta, toda reacción que viene de mí, parte de una idea, una creencia que está instalada dentro de mí, que yo considero como verdad, pero que en realidad muy probablemente no es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo que no me permite tener relaciones saludables, que no me permite relacionarme de forma saludable. No sé si quieras agregar algo, Fanny. Agregar lo siguiente, bueno, si esta persona quizás no tuvo un modelo parental adecuado, hay que ver también las fuentes. ¿Quién es mi fuente? Estoy buscando en mi esposo quizás aquello que no encontré en mi papá. Estoy quizás demandando aquello que no tuve en mi niñez. Son preguntas también que surgen. ¿Quién es mi fuente principal? ¿Quién, quién es mi fuente? ¿Es Dios realmente? ¿Estoy haciendo de mi esposo mi fuente? Son preguntas que también pueden quedar ahí para meditar. Eso. Ujú. De acuerdo con ello. Yo creo, Rosito, no sé si habrá alguna otra pregunta más y si no, tal vez pasamos contigo al espacio final. Para nosotros para mí ha sido una alegría, creo que para ti también, Fanny, estar con todos ustedes esta noche y bueno, no sé si primero quieras allí mencionar algo también, Rosito. Sí, agradecemos nuevamente a nuestras queridas Angie y Fanny por este lindo espacio. Antes de retirarnos, queremos extender nuestro agradecimiento por unirse, por darte este momento justamente necesario para estar presentes en este primera sesión. Pero queremos también darle algunos anuncios. Comentarles que en breve estaré enviando un formulario en el grupo que tenemos de consulta abierta general, donde estamos todos incluidos. Ahí ustedes nos podrán ayudar a saber cuáles son sus temas de interés y próximamente poderlas tocar. Así también con sus datos y ayúdennos para que sea la brevedad y así también poder dar a conocer nuestro siguiente tema. Como siguiente anuncio, también quiero mencionar que aquellas preguntas que quedaron ahí pendientes de respuesta, con mucho gusto nuestras queridas doctoras estarán tomándose el tiempo oportuno para poder responderlas. Comentarles también que nuestro próximo encuentro es este miércoles 11 de marzo a las 6 hora Perú
Y bueno, hora Chile, 8 de la noche, ¿no? Y ya les mandaré con mayor detalle todos los países que se unieron el día de hoy. También comentarles que si alguno de los que están participando acá desean tener alguna sesión personalizada, ¿no? Alguna terapia con nuestras queridas doctoras, no se preocupen que enviaremos también el número de Renacer Integral para que de manera personal reciban mayor información de ello. Bien, muchas gracias, agradecemos. No sé, queridas doctoras, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecida de poder participar en este encuentro, gracias a todos los asistentes y nos vemos el próximo miércoles. Amén, amén. Y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias una vez más por cada uno de ustedes. El Señor sea alabado y estamos para servirles. Un abrazo grande para todos. Dios les bendiga.